¿Alguna vez te has preguntado cómo sería despertar de repente en el corazón del imperio inca? Vivir entre ciudades extensas, montañas imponentes y el orden social intrincado que moldeó una de las civilizaciones más grandes de las antiguas Américas. Muchos imaginan que podrían adaptarse, que sus habilidades modernas o instintos serían suficientes. Pero la verdad es mucho más desafiante. Si mañana abrieras los ojos en Cusco, la capital imperial, ¿sobrevivirías siquiera un solo día? La respuesta probablemente sea no, no por falta de valor o inteligencia, sino porque el mundo inca se construyó sobre una base de disciplina, expectativas y estrategias de supervivencia totalmente ajenas a nuestra vida contemporánea. Desde el momento en que despiertas, te sumerges en una realidad donde cada aspecto de la vida diaria está estrictamente regulado por las necesidades del Estado, las demandas del entorno y las creencias espirituales que sostenían la unidad del imperio. Los incas diseñaron su sociedad y su tierra de manera extraordinaria, desde sus terrazas agrícolas talladas en los Andes hasta la extensa red de caminos que conectaban provincias lejanas. Esta fue una civilización fundada en el orden, la obediencia y una ética de trabajo inflexible, cualidades esenciales para sobrevivir en uno de los paisajes más agrestes de la Tierra. Imagínate acostado sobre una simple estera tejida dentro de una casa de piedra en Cusco. No hay colchones, ni almohadas suaves, ni comodidades modernas. El aire es fino y frío, porque estás a miles de metros sobre el nivel del mar. Afuera, el sonido de llamas y el ruido de personas preparándose para el día llenan la fresca mañana. El sol aún no ha salido sobre los picos escarpados, pero la ciudad ya se está despertando, y tú también debes hacerlo. Aquí no se tolera la pereza ni la indecisión. Cada miembro de la sociedad inca tiene un rol y un deber definido, sea como agricultor, soldado, artesano o servidor del emperador. La ropa que trajeras, si es que trajeras alguna, es inútil aquí. En cambio, te dan una túnica sencilla, un unku, tejido con lana de alpaca, y un taparrabos de algodón si eres hombre, o una kushma si eres mujer. Estas prendas no solo te protegen del frío andino, sino que también señalan tu estatus social y tu pertenencia comunitaria. No saber cómo usar o cuidar estas ropas te marca inmediatamente como forastero y una carga. Al salir de tu vivienda, enfrentas el laberinto de calles estrechas de piedra y escaleras empinadas de la ciudad, todas llenas de gente que se dirige a mercados, templos y campos. Cusco no es solo una ciudad, es el corazón político, espiritual y económico de un imperio que se extiende miles de kilómetros a lo largo de los Andes, desde los desiertos del actual Chile hasta las selvas del Amazonas. Los incas gobernaban a través de un sistema complejo de gobernadores provinciales, trabajos forzados y un vasto ejército. El cumplimiento y la puntualidad no son sugerencias, sino exigencias respaldadas por leyes estrictas. Tu primer desafío: entender el sistema de mita, el impuesto laboral obligatorio que requiere que toda persona capaz contribuya con trabajo al Estado por un periodo determinado cada año. No presentarse o evadir responsabilidades podía significar un castigo severo. Incluso antes de que el sol esté alto, podrías ser convocado para cargar pesadas cargas a lo largo de los famosos caminos reales del imperio, construidos con piedra y que atraviesan pasos montañosos vertiginosos. La altitud y el terreno hacen cada paso agotador, especialmente para alguien sin costumbre. Además,
Tu supervivencia depende de dominar el calendario agrícola que rige la siembra, la cosecha y el almacenamiento. Los incas desarrollaron la agricultura en terrazas y sofisticadas técnicas de riego que convirtieron laderas en campos productivos, cultivando maíz, papas, quinoa y otros alimentos básicos. Se esperaba que contribuyeras con trabajo en estos esfuerzos o arriesgarías la inanición. La religión impregna cada parte de la vida. El dios Sol Inti es venerado como el protector divino del imperio, y los rituales diarios requieren ofrendas y participación en festivales. No comprender o respetar estas costumbres espirituales te aislaría social y espiritualmente, disminuyendo tus posibilidades de aceptación y supervivencia. Este imperio es un mundo distinto a todo lo que conocemos hoy. Uno donde la libertad individual a menudo cede ante las necesidades colectivas, donde la fuerza y la resistencia son valoradas sobre todo, y donde el más pequeño error puede significar exilio o muerte. A medida que recorremos las capas de la sociedad inca, desde el emperador en su trono dorado hasta el humilde agricultor en las tierras altas, verás por qué adaptarse a este mundo está lejos de ser sencillo. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, dejar un like si esta exploración te conmueve y comentar abajo con tu imagen de los incas. ¿Te imaginas prosperando o luchando en su mundo? Tus pensamientos forman parte de esta memoria compartida. La fuerza del imperio inca residía en su estructura social y política altamente organizada, rígida y compleja, diseñada para mantener el orden y maximizar la productividad a lo largo de miles de millas de montañas, valles y selvas. En la cima de esta estructura estaba el Sapa Inca, considerado un dios viviente descendiente de Inti, la deidad solar. Su palabra era ley, y su presencia era imponente y absoluta. Pero esta autoridad divina no solo se respaldaba en la reverencia religiosa, sino también en una burocracia eficiente que aseguraba que el imperio funcionara sin contratiempos día tras día. Por debajo del emperador existía una jerarquía de nobles, administradores y líderes locales llamados curacas, que actuaban como intermediarios entre el centro imperial y los diversos pueblos bajo el dominio inca. Cada comunidad estaba organizada en ayllus, grupos de parentesco responsables de la gestión de tierras, distribución de recursos y ayuda mutua. Tu supervivencia dependería en gran medida de tu posición dentro de esta red social. Los forasteros, extraños o quienes carecieran de documentación adecuada de pertenencia comunitaria eran vistos con desconfianza y a menudo tratados con dureza. Los incas mantenían el control mediante un sistema de registro llamado quipu, una serie intrincada de cuerdas anudadas usada para registrar datos censales, tributos y obligaciones laborales. Aunque estés acostumbrado a la escritura o registros digitales, descifrar y participar en esta comunicación numérica sería desconcertante. Ignorar el sistema quipu significaría perder información crucial sobre tus deberes y derechos dentro del imperio. En la vida diaria, enfrentarías reglas estrictas sobre tu comportamiento, dieta y relaciones. La armonía social y el respeto por la jerarquía eran primordiales. Los plebeyos no podían casarse con nobles, y salirse del rol asignado o mostrar falta de respeto podía provocar castigos que iban desde multas hasta prisión o exilio. A diferencia de las sociedades modernas que valoran la expresión individual y la libertad, los incas enfatizaban el bien colectivo y la adhesión a la tradición. Uno de los aspectos más exigentes de la vida inca era el sistema de mita. No era trabajo voluntario,
sino un servicio obligatorio que requería que hombres y mujeres aptos dedicaran parte del año al servicio del Estado. Podrías encontrarte construyendo caminos, trabajando en tierras reales o sirviendo en el ejército, muchas veces lejos de tu hogar. La resistencia física era esencial, pues estas tareas se realizaban en ambientes duros y a gran altitud. Sin la aclimatación adecuada o conocimiento del terreno, pronto sucumbirías al agotamiento o a enfermedades. El imperio también gestionaba una impresionante red de caminos y puentes, más de 40.000 kilómetros, que conectaban regiones remotas con Cusco. Estos caminos eran mantenidos por las comunidades locales y eran vitales para el rápido movimiento de ejércitos, mensajeros, chasquis y mercancías. Si fueras súbitamente arrojado a este mundo, se esperaría que recorrieras estas rutas cargando pesadas cargas o mensajes, enfrentando subidas empinadas y climas impredecibles. La nutrición y la dieta también jugaban un papel crucial en la supervivencia. Los incas cultivaban una variedad de cultivos adaptados a diferentes zonas ecológicas, incluyendo papas, maíz, quinua y hojas de coca, que se masticaban para combatir el mal de altura y la fatiga. Sin embargo, como recién llegado, tendrías dificultad para reconocer plantas comestibles o entender las preparaciones locales. Enfermar por alimentos desconocidos o por nutrición insuficiente podría debilitarte rápidamente. La religión, las festividades y los rituales estaban integrados estrechamente en la existencia diaria. No solo se esperaba que honraras al dios Sol Inti, sino que participases en ceremonias complejas, incluyendo ofrendas, danzas y peregrinaciones a sitios sagrados llamados huacas. Estos actos reforzaban el orden social y la salud espiritual del imperio. No participar o faltar el respeto a las costumbres sagradas arriesgaba el ostracismo social o algo peor. Además, el imperio estaba siempre vigilante contra amenazas externas y disidencias internas. El ejército inca era bien entrenado y disciplinado, listo para sofocar rebeliones o defender las fronteras. Si se te percibía como una amenaza o un forastero con lealtad dudosa, la supervivencia sería aún más precaria. La confianza se ganaba con cuidado y a menudo requería demostrar lealtad mediante el trabajo y la participación ritual. También se pondrían a prueba tus habilidades lingüísticas. El quechua era la lengua oficial de la administración y la comunicación diaria, pero muchas regiones tenían sus propios dialectos. Sin fluidez, los malentendidos podían ser peligrosos. La comunicación no era solo palabras, sino también comprender señales sociales, sutiles y rituales. Todos estos factores se combinaban para crear un ambiente donde sobrevivir no dependía solo de la resistencia física, sino también de la adaptabilidad mental, el entendimiento cultural y la obediencia estricta. Para alguien de una sociedad moderna e individualista, las expectativas y reglas resultarían ajenas y asfixiantes. La savia vital del imperio inca era su notable relación con el entorno natural, una relación forjada durante siglos de observación cuidadosa, adaptación e innovación. En los imponentes Andes, donde las pendientes empinadas y climas variables planteaban desafíos constantes, los incas transformaron terrenos aparentemente inhóspitos en vastos paisajes agrícolas productivos. Pero este dominio de la naturaleza exigía conocimiento, habilidad y trabajo arduo que pocos forasteros podrían comprender lo suficientemente rápido para sobrevivir. Una de las características más icónicas de la agricultura inca
era su sistema de terrazas, o andenes, talladas meticulosamente en las laderas de las montañas. Estas terrazas prevenían la erosión del suelo, conservaban el agua y creaban microclimas adecuados para diversos cultivos. Imagina que te ordenan trabajar en estos campos empinados y estrechos, a menudo bajo un sol intenso o vientos helados, sin experiencia previa ni la preparación física necesaria. El suelo era pesado y rocoso, y las herramientas simples, palos de madera para cavar, cuchillos de piedra y canales básicos de riego hechos a mano. Adaptarse a este trabajo, especialmente a altitudes que a veces superan los 3.500 metros, no era tarea sencilla. La selección de cultivos de los incas era tan estratégica como su ingeniería del paisaje. Cultivaban papas, maíz, quinua, frijoles y más, eligiendo variedades adecuadas para diferentes zonas ecológicas, desde las frías pampas de la Puna hasta los valles más cálidos. Cada cultivo tenía su temporada de siembra, requerimientos de riego y métodos de cosecha. Perder estos ciclos o manejar mal el tiempo podía conducir a la hambruna, un riesgo que el imperio mitigaba mediante vastos almacenes llamados kulkas, donde se secaba y almacenaba el excedente de alimentos. Sin embargo, comprender y acceder a estos suministros requería inclusión dentro del sistema social. La gestión del agua era otro prodigio inca. Ingeniaron canales, acueductos y fuentes para distribuir el agua eficientemente a través de terrenos irregulares. Pero este sistema demandaba mantenimiento regular y trabajo comunitario cooperativo. Si no cumplías con tu parte en estos esfuerzos, arriesgabas castigos y exclusión social. Además, el agua no era solo un recurso, sino un elemento sagrado conectado con sus deidades. El uso inapropiado o la falta de respeto podían traer repercusiones espirituales. Los incas veían el ambiente como vivo e impregnado de espíritus. Montañas, ríos y rocas eran considerados huacas, lugares sagrados que requerían reverencia y ofrendas. Esta cosmovisión impregnaba las tareas diarias con significado espiritual. Trabajar la tierra no era solo labor física, sino una forma de devoción. Para alguien ajeno a estas creencias, los rituales y tabúes podían parecer desconcertantes o gravosos, pero ignorarlos ponía en peligro la armonía social y la seguridad personal. Además, el sistema alimentario del imperio estaba estrictamente regulado por el Estado. La redistribución del excedente alimenticio era una herramienta política que reforzaba la lealtad y la dependencia. Como forastero o alguien que no se integrara al sistema, podrías encontrarte sin acceso a raciones vitales. Las consecuencias del hambre en el clima áspero andino eran rápidas y brutales. Las enfermedades y la salud eran amenazas constantes. Las altas altitudes causaban hipoxia, fatiga y dificultad respiratoria en los recién llegados. Los incas masticaban hojas de coca para aliviar estos síntomas, pero sin conocimiento cultural o acceso a esta práctica, te costaría sobrellevarlos. El conocimiento médico, aunque avanzado para su época, estaba controlado en gran medida por curanderos especializados llamados Hampek. Sin confianza ni inclusión, recibir atención podía ser difícil. La tensión mental de adaptarse a este ambiente exigente, con sus dificultades físicas y controles sociales estrictos, no debe subestimarse. Los incas esperaban resiliencia, obediencia y espíritu comunitario. Tu supervivencia dependía no solo de tu capacidad para soportar los elementos,
sino de tu disposición para adoptar una cosmovisión que subordinaba al individuo al colectivo y entrelazaba lo espiritual con lo práctico. La vida espiritual de los incas era inseparable de cada aspecto de su existencia, formando la tela invisible pero poderosa que mantenía unido al imperio. La religión no era un asunto privado, sino una fuerza colectiva que dictaba el comportamiento, reforzaba las estructuras sociales y daba sentido a las duras realidades de la vida andina. Imagina despertar en este mundo, donde el sol mismo era adorado como la deidad suprema Inti, el ancestro divino del Sapa Inca, cuya legitimidad descansaba en esta conexión celestial. Tu supervivencia dependía no solo de la resistencia física o la obediencia a las reglas políticas, sino de comprender, respetar y participar en el elaborado sistema de creencias y rituales que regía cada momento. En el centro de la cosmología inca estaba el concepto de dualidad y equilibrio. Las fuerzas complementarias de Hanan, superior, y Hurin, inferior, la coexistencia armoniosa de lo natural y sobrenatural, y los patrones cíclicos de vida y muerte. Montañas, ríos, rocas e incluso ciertos animales eran considerados vivos, conscientes y sagrados. Estas huacas eran los puntos focales del culto comunitario, peregrinaciones y ofrendas. Para un forastero moderno, tal reverencia podría parecer supersticiosa o gravosa, pero dentro de la cosmovisión inca era esencial para mantener el orden del universo y asegurar la fertilidad agrícola, la salud y la cohesión social. Faltar el respeto o ignorar las huacas podía traer desgracias no solo al individuo, sino a comunidades enteras, provocando sequías, malas cosechas o enfermedades. La vida diaria estaba marcada por rituales que conectaban a la gente con Inti y otros dioses como Pachamama, Madre Tierra, Viracocha, el Creador, y Mama Quilla, la diosa Luna. Al amanecer, las comunidades se reunían para ofrecer hojas de coca, chicha, bebida fermentada de maíz y otros regalos, acompañados de oraciones y música. Estas ceremonias eran tanto actos de devoción como cemento social, reforzando la jerarquía y la responsabilidad colectiva. Si de repente te encontraras en esta sociedad, no observar estas costumbres, incluso sin saberlo, te aislaría, volviéndote vulnerable a la desconfianza o exclusión. Los festivales eran grandiosas expresiones de fe y poder inca, a menudo con procesiones masivas, banquetes, danzas y sacrificios. El Inti Raymi, o Festival del Sol, celebrado en el solsticio de invierno, era el más importante. Miles se reunían en Cusco para honrar a Inti con ofrendas de oro, textiles y animales, culminando en el sacrificio ritual de llamas o cuyes. Estos sacrificios no eran actos de crueldad, sino gestos profundos de reciprocidad, creídos para alimentar a los dioses y asegurar bendiciones continuas. La intensidad emocional y la significación espiritual de estos eventos eran palpables, uniendo al imperio en reverencia y lealtad compartidas. Para un forastero sin familiaridad con el simbolismo o sin preparación para la sobrecarga sensorial, fuego, humo, cantos y peso de la emoción colectiva, esta experiencia podía ser desconcertante o incluso aterradora. El sacrificio también se extendía más allá de los animales para incluir ofrendas humanas, aunque menos comúnmente de lo que se suele pensar. Individuos seleccionados, a veces niños o cautivos,
Eran sacrificados ritualmente en las cimas de altas montañas, consideradas puertas hacia lo divino. Estos actos no eran violencia arbitraria, sino ritos profundamente simbólicos destinados a mantener el equilibrio cósmico y demostrar la autoridad imperial. Presenciar o comprender estas ceremonias desafiaba cualquier sensibilidad moderna y resaltaba la distancia entre los valores contemporáneos y la espiritualidad inca. Negarse a aceptar o participar en estos rituales significaba la muerte social y, para muchos, la muerte real. Los sacerdotes y chamanes del imperio tenían una enorme influencia como mediadores entre el mundo mortal y espiritual. Eran custodios de conocimientos sagrados, curanderos, astrónomos y consejeros políticos. El acceso a su sabiduría era limitado y a menudo restringido a quienes estaban dentro de la élite o vinculados al aparato estatal. Como extranjero, tu falta de iniciación y conocimiento te aislaría, dificultando navegar el paisaje espiritual y obtener apoyo vital en crisis. La astronomía y los sistemas calendáricos incas estaban entrelazados con la vida religiosa y los ciclos agrícolas. Observaban meticulosamente los cuerpos celestes, usando su conocimiento para determinar con precisión los tiempos de siembra, cosecha y festivales. El templo Coricancha en Cusco, dedicado al dios Sol, era una maravilla arquitectónica diseñada para capturar la luz solar durante solsticios y equinoccios, simbolizando el orden cósmico. Entender estos ciclos era esencial para la supervivencia, pues plantar en tiempo equivocado podía causar hambruna. Para un forastero ignorante de este saber, el riesgo de fracaso era alto. El imperio también institucionalizó un sistema de trabajo comunitario y reciprocidad llamado Aini, reflejando la creencia de que la cooperación y la ayuda mutua eran deberes sagrados. Este sistema abarcaba tanto trabajo práctico como obligaciones espirituales. Negarse o descuidar el Aini no solo era un error social, sino una amenaza al delicado equilibrio de relaciones que sostenían al imperio. Se esperaba que participaras en estos intercambios recíprocos, compartiendo comida, trabajo y respeto. El aislamiento o individualismo, comunes en las sociedades modernas, eran insostenibles. Estas prácticas espirituales reforzaban el poder político del Sapa inca y la nobleza, legitimando su gobierno como orden divino. El emperador era visto como hijo del sol, un dios viviente cuya palabra aseguraba la armonía cósmica y la prosperidad terrenal. Esta realeza divina implicaba que la lealtad no era solo política, sino un deber sagrado. Cualquier desafío a la autoridad del emperador se percibía como una amenaza al orden del universo. Para un recién llegado, especialmente sin fluidez cultural, esta realidad era intimidante y limitante. Más allá de las dimensiones espirituales y sociales, el entorno físico mismo planteaba desafíos constantes. Las montañas andinas eran implacables. Temperaturas bajo cero, aire fino y tormentas súbitas ponían a prueba incluso a los habitantes más experimentados. Los incas desarrollaron tecnologías como el chullo, un gorro de lana con orejeras y vestimenta en capas para enfrentar estos extremos. Usaban hojas de coca para reducir el hambre y la fatiga, y construían edificios con muros gruesos de piedra para aislamiento. Sin embargo, aclimatarse a este clima duro era un proceso lento y difícil. Tú, llegando de repente, enfrentarías graves síntomas de mal de altura, desorientación y agotamiento.
Sin conocimiento de remedios y prácticas locales, tu cuerpo podría fallar antes que tu mente se adaptara. En suma, sobrevivir en el Imperio Inca no era solo cuestión de resistencia física o obediencia política, sino de inmersión cultural profunda y alineamiento espiritual. Debías entender y respetar una cosmovisión donde cada acción, cada relación y cada elemento natural estaba conectado al orden sagrado. Tu ropa, tu trabajo, tus rituales, tu palabra. Todo era examinado dentro de una red de obligaciones recíprocas y significados cósmicos. No comprender estas conexiones significaba no solo exclusión social, sino una seria amenaza para tu propia vida. Si encuentras fascinante este viaje, por favor, suscríbete al canal. Da like a este video si te resuena y comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué aspecto de la vida inca te sorprende más? ¿Podrías adaptarte a un mundo tan distinto? Tu voz enriquece esta exploración. Uno de los legados más impresionantes del Imperio Inca es, sin duda, sus asombrosos logros de ingeniería, hazañas monumentales de arquitectura, construcción de caminos e infraestructura que permitieron que un vasto territorio montañoso funcionara como un todo unificado. Para cualquiera que de repente fuera lanzado a este mundo, la escala y precisión de las construcciones incas inspirarían admiración y a la vez destacarían las demandas imposibles que se imponían a los individuos dentro del imperio. Sobrevivir en el imperio significaba más que soportar paisajes difíciles. Requería trabajo constante para mantener y transitar una red de caminos, puentes, terrazas y ciudades diseñadas para resistir el duro ambiente andino. Estas maravillas de ingeniería tenían tanto un fin de control político y orden social como de necesidad práctica, y no participar plenamente en su mantenimiento sería una sentencia de muerte para un forastero. La columna vertebral de la cohesión del Imperio Inca era su extensa red vial, conocida como Capac Ñan, que se extendía por más de 40.000 kilómetros y conectaba provincias lejanas desde la Colombia actual hasta Chile y Argentina. Estos caminos no eran meros senderos de tierra, sino rutas cuidadosamente construidas en piedra, diseñadas para soportar lluvias intensas, terremotos y pendientes pronunciadas. Las vías variaban desde anchos caminos, capaces de acomodar a los chasquis, los legendarios corredores incas que transmitían mensajes a increíble velocidad, hasta estrechos senderos montañosos que atravesaban alturas vertiginosas y acantilados. Para ti, desconocedor del terreno y sin la condición física de un chasqui o un campesino andino, desplazarte por estas rutas sería una tarea agotadora, desorientadora y peligrosa. Puentes, tanto simples como complejos, cruzaban profundos barrancos y ríos caudalosos. Los incas perfeccionaron los puentes colgantes de cuerda hechos con hierba trenzada, ingeniosamente diseñados para ser fuertes, pero lo suficientemente flexibles para resistir el viento y el agua. Estos puentes requerían mantenimiento constante. La hierba debía cosecharse, tejerse y reemplazarse regularmente. El mantenimiento era trabajo comunitario, y eludir este deber era considerado una grave falta. Sin participar, tus chances de supervivencia disminuirían rápidamente, pues estas rutas eran esenciales para recibir alimentos, órdenes y protección. Ciudades y centros administrativos como Cusco, Machu Picchu, Ollantaytambo y Sacsayhuamán
representaban la cumbre de la arquitectura y planificación urbana inca. Cusco, la capital imperial, fue diseñada con la forma de un puma, animal sagrado que simbolizaba fuerza y poder. Sus muros, hechos con piedras cortadas con precisión y ensambladas sin mortero, resistían terremotos y siglos de desgaste. Machu Picchu, encaramada en una cresta montañosa, mostraba extraordinarias terrazas, manejo del agua y templos alineados con eventos astronómicos. Estos sitios no eran meras residencias o centros ceremoniales, sino núcleos de control político, religioso y económico. Vivir en o cerca de estos centros exigía un alto grado de disciplina y habilidad. Si de pronto debías contribuir en proyectos de construcción o reparación, enfrentarías desafíos físicos desconocidos para cualquier experiencia urbana moderna. Cargar piedras pesadas, trabajar a alturas vertiginosas o cavar canales de riego en suelos rocosos exigía fuerza y resistencia desarrolladas durante años. Las herramientas eran rudimentarias: martillos de piedra, cinceles de bronce, palancas de madera, y el trabajo era agotador. Para un inexperto, el riesgo de lesión o agotamiento era casi seguro. El sistema tributario laboral inca, o mita, exigía que toda persona apta dedicara parte del año a estos proyectos comunitarios. No cumplir con estas obligaciones se castigaba severamente, incluyendo prisión o exilio forzado a colonias lejanas. La mita no solo era trabajo, sino una herramienta para la cohesión social y el poder estatal. A través de ella, el imperio movilizaba la labor de millones, orquestando obras públicas masivas y asegurando la lealtad mediante la distribución de bienes a cambio. El transporte de mercancías era otra tarea monumental dentro del imperio. Sin animales de carga como caballos u bueyes, introducidos solo tras la conquista española, el transporte dependía de porteadores humanos llamados yamalistas, que cargaban pesadas cargas a espalda o usando llamas, los animales nativos de carga. Estos porteadores atravesaban pasos montañosos y senderos escarpados, frecuentemente transportando suministros, textiles, alimentos o artículos ceremoniales vitales para el Estado. La exigencia física era intensa y estos porteadores estaban altamente entrenados. Si repentinamente te pidieran asumir este rol, las demandas físicas podrían sobrepasarte. Los sistemas de gestión del agua complementaban las hazañas arquitectónicas. Los incas construyeron canales, fuentes y sistemas de drenaje que controlaban y distribuían el agua con precisión, apoyando la agricultura y las necesidades urbanas. En Machu Picchu, por ejemplo, un sofisticado sistema canalizaba agua de manantiales por canales de piedra para alimentar terrazas y baños ceremoniales. Mantener estos sistemas requería trabajo constante y mantenimiento. El descuido podía provocar inundaciones, pérdida de cosechas o daños a sitios sagrados, consecuencias que ponían en peligro a comunidades enteras. Las terrazas agrícolas del imperio, distribuidas por laderas montañosas y valles fluviales, eran obras maestras de ingeniería que aumentaban la tierra cultivable y protegían el suelo de la erosión. Cada terraza estaba cuidadosamente construida con capas de piedra, arena y tierra, para asegurar drenaje y fertilidad. Cultivar estas terrazas demandaba conocimiento especializado y arduo trabajo físico. Limpiar piedras, sembrar, irrigar y cosechar en lugares empinados y a veces peligrosos. Sin familiaridad y experiencia, estarías en alto riesgo de lesión o fracaso. Además,
Los incas diseñaron zonas agrícolas adaptadas al clima. Comprendían la ecología vertical de los Andes, cultivando papas en altitudes elevadas, maíz en valles cálidos y coca en los bordes de la selva. Este conocimiento les permitió alimentar a millones, pero requería sincronía precisa, experticia local y cooperación comunitaria. Los recién llegados, sin esta comprensión, tendrían dificultades para encontrar comida o contribuir significativamente a la producción. La seguridad y defensa estaban integradas en los sistemas de ingeniería y trabajo. Fortalezas como Sacsayhuamán protegían Cusco, construidas con enormes piedras que encajaban tan perfectamente que no podían ser penetradas por invasores o terremotos. Los caminos permitían movimientos rápidos de tropas para sofocar rebeliones o defender fronteras. Como forasteros sin conocimiento de protocolos militares o preparación física, podrías ser visto con sospecha o peor. La magnitud del mantenimiento requerido para este imperio era asombrosa. Caminos, puentes, terrazas, riego y edificios demandaban trabajo continuo, a menudo en condiciones peligrosas y a grandes altitudes. El Estado inca movilizaba la mano de obra eficientemente, pero la carga sobre los individuos era pesada. Sin acondicionamiento físico, aclimatación o conocimiento cultural, sobrevivir a este trabajo diario era casi imposible. Además de los desafíos físicos, la infraestructura reforzaba jerarquías sociales y control imperial. El acceso a recursos, información y ceremonias religiosas dependía frecuentemente de la proximidad a la capital o regiones favorecidas. Los viajes eran controlados, y los extranjeros o individuos sospechosos podían ser restringidos o castigados. Como recién llegado sin estatus, tus opciones de movimiento y supervivencia serían severamente limitadas. Así, las maravillas de ingeniería del imperio eran armas de doble filo. Posibilitaban cohesión y prosperidad increíbles, pero exigían trabajo inquebrantable, obediencia y resistencia de su gente. Para alguien colocado súbitamente en este mundo, la combinación de demandas físicas, expectativas sociales y peligros ambientales creaba un desafío de supervivencia que pocos podían superar. Si esta exploración de la ingeniería inca te ha parecido fascinante, considera suscribirte, dar like y compartir tus pensamientos abajo. ¿Cómo imaginas sobrellevar un entorno así? ¿Qué fue lo que más te asombró de su infraestructura? Tu participación ayuda a mantener viva esta historia. Al concluir este viaje, queda claro por qué sobrevivir siquiera un solo día en el Imperio Inca sería un desafío extraordinario para cualquiera no preparado para sus demandas. Los incas crearon un mundo donde cada elemento, social, espiritual, ambiental y económico, estaba entretejido en un sistema complejo de orden y obligación. Su sociedad no estaba diseñada para el individualismo o la espontaneidad, sino para la armonía colectiva sostenida mediante trabajo, fe y responsabilidad mutua. Prosperar en tal mundo requería no solo fuerza física y resistencia, sino también comprensión cultural, alineación espiritual y compromiso absoluto con la comunidad y sus líderes. El éxito del imperio se basaba en este delicado equilibrio: dominio sobre el duro ambiente andino, maravillas de ingeniería que conectaban regiones remotas, una jerarquía política y social rígida pero efectiva, y una cosmovisión profundamente espiritual que daba sentido al sufrimiento, sacrificio y cooperación. Cada inca era parte vital de este sistema, ligado por deber y creencia, con vidas moldeadas por rituales,
trabajo y un profundo respeto por la naturaleza y lo divino. Para un forastero sin esta inmersión, cada paso podía convertirse en una prueba peligrosa. Entender a los incas nos invita a mirar más allá de nuestras perspectivas modernas y apreciar una civilización que prosperó donde la supervivencia parecía casi imposible. Nos desafía a reflexionar sobre cómo la cultura, el ambiente y la creencia moldean la resiliencia humana. La historia de los incas no es solo de conquista e imperio, sino de extraordinaria adaptación humana y fortaleza comunitaria. Si esta exploración ha profundizado tu aprecio por el mundo inca, suscríbete al canal, da like al video y comparte tus reflexiones en los comentarios. ¿Qué parte de su mundo te fascina más? ¿Podrías imaginar vivir en tal sociedad? Tu voz enriquece este entendimiento compartido. Gracias por acompañar este viaje al corazón de una de las civilizaciones más notables de la historia. Hasta la próxima. Sigue explorando, cuestionando y honrando las historias que moldean nuestro pasado y presente. Gracias por ver este video. Haz clic aquí para ver otro video interesante.